Bueno, iniciamos El Pueblo Cuestiona. En lo que llega nuestro invitado especial, vamos a hacer algunos comentarios de actualidad. Realmente, la situación del país en estos momentos, primero, la falta de agua que estaba amenazando a República Dominicana en todos los órdenes, de manera muy especial, vía las presas y represas, pero además hasta la misma agua para las actividades diarias, para el consumo de los dominicanos. Hace unas cuantas horas, específicamente el jueves, el país o la capital de la República vivió momentos de preocupación por las inundaciones que provocaron los aguaceros que se produjeron ese día, o el aguacero que duró toda la tarde y parte de la noche, pues cayendo sobre la capital de la República Dominicana. Bueno, qué bueno que llueva como llovió, pero qué mal que realmente tengamos todavía una ciudad capital donde tengamos que ver las calles cual si fueran mares, océanos, ni decir ríos, sino mares, océanos. Así estaba la capital de la República el pasado jueves. Esperamos que eso no vuelva a ocurrir por muchas razones. Ya de hecho, pues la prensa internacional se ha hecho eco de esto y ya todo el mundo sabe cómo está la capital de la República en estos momentos. Hay otro ciclón anunciado para los próximos días. No sabemos si tocará República Dominicana, porque hemos tenido la suerte de que los últimos que se han anunciado pues se han desviado. Aquel que devastó a Puerto Rico y el último que cogió para el norte. De manera que Dios pues nos ha visto con ojos de piedad, como dice el pueblo, como decimos los católicos. Realmente es penosa ver la situación de la capital cuando caen esos torrenciales aguaceros. Pero es la capital que tenemos, es la que queremos, es la que tenemos que defender, es la que tenemos que luchar porque se mantenga limpia, es la que tenemos que buscar que no existan tantas cosas negativas en nuestra ciudad capital y en la mayoría de los pueblos del país, como son los asaltos, los crímenes, los robos, por qué no decirlo, la inseguridad que hay en tantos pueblos, todas esas cosas que perturban a la población dominicana. Eso no lo queremos y yo creo que de una manera u otra todos somos corresponsables de que exista lo que tenemos hoy, bandas de delincuentes azotando, asesinando. El último caso que conmovió o ha conmovido la conciencia nacional fue el asesinato de un niño de 3 añitos en la parte oriental de Santo Domingo Este. Ese asesinato de ese niño de 3 años que no tiene culpa de nada, ni siquiera de los que pudieran haber hecho, si fue que hicieron algo sus padres, tenía culpa ese niño de 3 años. Pero primero los bárbaros, los malvados, atracaron a su madre o a 2 señoras, les quitaron sus celulares y el poco dinero que podían tener. Y no conforme con eso, pues la emprendieron a tiros contra ellas y contra los que estaban ahí y lamentablemente una de esas balas cegó la vida a un niño de 3 años. Yo creo que no hay un solo dominicano de los más de 10 millones que somos que no haya lamentado, que no haya visto este criminal asesinato como uno de los más bárbaros de República Dominicana. Estamos hablando de un niño que es todavía un ángel. ¿Cómo quitarle la vida? Por un celular, por un atraquito de unos pesos. Esas cosas no pueden continuar en República Dominicana. Algo hay que hacer, a no ser que cada dominicano se convierta por sí solo, por motu propio, se convierta en un miembro, en un agente de seguridad. Y eso no se va a lograr nunca. Para eso están los organismos de seguridad
policiales, Fuerzas Armadas, que están haciendo también su trabajo, pero parece ser que en algunos momentos, en algunas oportunidades, la delincuencia pues se le va arriba o por lo menos le gana la batalla a las autoridades. Claro que también eso tiene un componente, es que muchos de esos delincuentes son apresados por nuestra Policía Nacional o por cualquier organismo de seguridad del Estado, son llevados a los tribunales, son condenados, pero no sabemos cuál es la magia que usan para estar a los pocos meses ya en las calles cometiendo sus mismos oficios como son los actos delincuenciales, los atracos, los robos, los asesinatos, en fin. Creemos, y lo decimos con mucha pena, que estamos viviendo momentos de inseguridad. Difícilmente haya un solo dominicano que pueda decir que se siente seguro en su país, que puede caminar de noche, de día, a cualquier hora, o que puede hacer cualquier actividad en su hogar, en la iglesia, en un parque, que no sea también envuelto en el manto del temor de que 2 o 3 bárbaros pues lleguen allí pistola en manos y hagan de las suyas. Estas cosas realmente tienen muy preocupados al pueblo dominicano. Y yo creo que todos debemos poner de nuestra parte. Aquí se cometen crímenes, se cometen atracos que muchas veces quedan impunes porque no tenemos algunos la responsabilidad de denunciarlo a las autoridades. No se puede, el que aspire a eso, pues no lo va a lograr nunca. No se puede tener un agente de la policía en cada esquina. No se puede tener una patrulla de la policía en cada camino vecinal. No se puede poner un carro patrullero o varios carros patrulleros en varias de las carreteras de nuestro país. Por eso hay que seguir apelando a la conciencia de esos malvados, porque es lo último que ya le queda al pueblo dominicano, para que desistan de esas acciones que tan duro le da a la conciencia dominicana. Claro está, también se acusa de que los que tienen que ver con esos actos criminales son los llamados nini, los que ni trabajan ni estudian, los que vienen de hogares completamente destruidos. Es decir, muchas veces muchos de esos delincuentes prácticamente reciben su primera lección delincuencial cuando ven que el padre es un irresponsable, cuando ven que el padre golpea a la madre, cuando ven que el padre prefiere irse a jugar, a tomar, a hacer cualquier cosa antes de atender a sus hijos, antes de compartir con sus hijos. Aquí hay cientos de miles de familias que viven realmente en buen estado, diríamos, en armonía, porque hay padres responsables, hay madres responsables, y aún no existiendo padres, si son madres solteras, pues se dedican justamente a educar, a orientar, a concienciar a sus hijos, pero otros no lo hacen. Entonces, por eso decimos nosotros que en cierta medida la situación delincuencial, la situación de inseguridad que vive el país es porque se ha perdido algo que es fundamental, lo que es la familia. La familia es la primera célula de la sociedad y hoy por hoy no son pocos los hogares que no hay un padre, no hay un hombre que realmente oriente a la familia como se hacía en el pasado, que oriente a sus hijos, que le digan cuáles son las cosas malas que no se deben hacer y sí las cosas buenas que todos estamos obligados a hacer. Eso ya se ha ido perdiendo y realmente es lo que nos preocupa. De continuar las cosas como van, ¿qué será de República Dominicana dentro de 10 o 15 años? En ese aspecto, porque hay otros aspectos que también se vislumbra que podrían ser catastróficos para el país. La invasión pacífica que tenemos en República Dominicana, yo creo que sería un mal dominicano aquel que no quiera ver con sus propios ojos
valga la redundancia, de que estamos siendo invadidos pacíficamente. Ya lo dijo el profesor Juan Bosch, ya lo dijo el doctor Joaquín Balaguer, ya lo dijo Eugenio María de Hostos, lo que le esperaba a los dominicanos teniendo unos vecinos como los haitianos. Y no es que ellos quieran venir a República Dominicana, es que en su país, la rancia oligarquía de ese país, que se lo ha robado todo, pues realmente ha permitido que ese hermano pueblo haitiano llegue a la situación que ha llegado. Da mucha pena. Bueno, aunque hay que decir con responsabilidad, aunque algunos no lo quieran compartir, de que tenemos unas fuerzas armadas y organismos de seguridad que están haciendo hasta lo indecible en la frontera. Se ha llegado a decir que la frontera está sellada. Hay más de 8.000 miembros de nuestras Fuerzas Armadas custodiando nuestra frontera. Sin embargo, cada día se denuncian la entrada de haitianos ilegales, indocumentados a República Dominicana. Hay quienes dicen que ya estamos llegando a los 2 millones de haitianos en nuestro país. Y quisiéramos nosotros poder decir que estamos en capacidad de mantener no solo 2 millones, sino a la población haitiana. Pero eso es imposible. Ningún pueblo del mundo está en capacidad de asumir una población como de 10 millones que son los haitianos. De manera que a ese problema también hay que buscarle solución. El cual no sabemos, con la desventaja para nosotros, los dominicanos, de que organismos internacionales y parte de la prensa internacional, pues está en contra de República Dominicana, porque quisieran ellos que nosotros, los dominicanos, nos hiciéramos responsables de la situación que hoy sufre, que hoy padece el hermano pueblo haitiano. Y eso no se podrá lograr, no se podrá conseguir, porque muchas veces no hay ni para nosotros mismos, mucho menos para los extraños. Sabemos de las necesidades, de los problemas del pueblo haitiano, pero por Dios, llámese Estados Unidos, llámese Francia, llámese el Canadá, llámese el país que sea, llámese la OEA, llámese la ONU, cualquier organismo internacional que sea, que por favor no nos quieran empujar, no quieran buscar lo que tantas veces se ha dicho, que una fusión entre República Dominicana y Haití, cosa que el pueblo dominicano no la va a aceptar, y creo que también los buenos haitianos tampoco lo van a permitir. De manera que no es que nosotros seamos anti-haitianos, somos dominicanos, pero realmente nos preocupa la situación. Cuando vemos en la prensa de que muchas veces en los hospitales, si hay 10 mujeres pariendo, diríamos paridas, 8 mujeres son haitianas. Pero además, si no tenemos cupo para nuestros enfermos, ¿cómo podemos permitir que el cupo que le corresponde a un dominicano sea dado o sea utilizado para un extranjero? Que hay que servir, es verdad, pero usted sirve hasta donde no le sea, hasta donde le sea dable, hasta donde no le perjudique a usted. Entonces el pueblo dominicano ha hecho más de lo que ha podido en favor del pueblo haitiano. Es más, en las Naciones Unidas tengo entendido que hay cerca de 196 países que conforman las Naciones Unidas. Y no sabemos cuántos son los que son miembros de la Organización de los Estados Americanos u otros organismos internacionales. Yo diría que no hay un país en el mundo que haya sido más solidario con Haití que República Dominicana. Entonces, no nos pidan más, pero además, con una frontera, aunque ahora está prácticamente sellada, según han dicho los mandos militares, pero con una frontera que para acá pasa de todo. Cada vez que se fugan en Haití peligrosos criminales, asesinos de toda índole, pues cruzan hacia República Dominicana. Queremos nosotros que eso se descontinúe, pero no somos nosotros desde un micrófono que vamos a resolver el problema. Es el gobierno, los gobiernos, sus organismos,
mediante los impuestos que paga el pueblo para que tengamos esa seguridad. Pero además hay cierta complicidad de ciertos sectores con los haitianos que penetran a República Dominicana. Me da mucha pena cuando veo a los haitianos en las calles pidiendo como pordioseros. Sin embargo, ellos, repito, no tienen culpa. No tienen culpa. No lo quieren en Estados Unidos, no lo quieren en Francia, no lo quieren en el Canadá, no lo quieren en Argentina, no lo quieren en Brasil. Ningún país del mundo quiere a los haitianos. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a República Dominicana, por el simple hecho de que seamos vecinos, de que compartamos la misma isla, cómo se le puede pedir a República Dominicana que se eche sobre sus hombros o la responsabilidad de la solución que hoy acogota al pueblo haitiano? Ni siquiera es un estado fallido. Allí lo que hay un conglomerado de seres humanos que de seguro se acuestan sin desayunar, muchos de ellos, y eso realmente es grave. Aunque también los hay en República Dominicana, y esto hay que decirlo con mucha responsabilidad, de dominicanos que se acuestan sin cenar, pero aquellos son cientos de miles, no así en el caso de República Dominicana. De manera que vamos a ver qué solución se le busca a la situación haitiana, y ahí debe trabajar la Cancillería de la República, nuestros organismos investigativos, en fin, todos naturalmente apoyado por el pueblo dominicano y apoyado por el gobierno, porque realmente el gobierno es el primer responsable de que ni nadie, llámese como se llame, pues venga a República Dominicana sin llenar los requisitos de ley. De manera que esperamos nosotros de que no sigamos teniendo que denunciar, tenemos que decir lo que hoy estamos diciendo sobre los hermanos haitianos. Pausamos, amigos. La Superintendencia de... Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona. Por razones muy ajenas a su voluntad, nuestro invitado especial no pudo comparecer hoy al Pueblo Cuestiona. Tenemos que disculparlo por los motivos que él pues nos señaló, que no pudo venir a este programa en el día de hoy. Nosotros que no queríamos dejar el espacio vacío, pues hemos querido hacer algunos comentarios de actualidad. Caso del agua, señores. República Dominicana está pasando por una situación caótica. Hay que reiterarlo, hay que repetirlo en lo que respecta al agua. El agua está haciendo falta en República Dominicana, en los hogares dominicanos, en muchos lugares del país, pues no hay agua para el consumo diario en los hogares dominicanos, ni para el aseo diario de los dominicanos de distintas partes del país. Sin embargo, los organismos tenemos entendido que están trabajando, llámese el INDRI, llámese la CAS, están trabajando en esa dirección. Pero sucede que a la falta de agua, pues vino mucha agua vino. Y el jueves, como dijimos hace un momento, pues cayó sobre la capital de la República, bueno, sobre el país, tengo entendido, pero sobre la capital de la República, un torrencial aguacero que comenzó desde muy temprano, en horas de la tarde, y todavía en horas de la noche se mantenía. Pero sobre todo, cómo se inundaron algunas avenidas, la avenida Luperón y otras avenidas más, el Malecón se puso intransitable, y otras calles, avenidas troncales de nuestro país, pues se pusieron intransitables. La situación es grave, producto de que, bueno, de que hay un alcantarillado, hay un sistema pluvial que no es para esta época. Desde hace, qué sé yo, 50, tal vez 60 años, no se trabaja en esa dirección. Han pasado no sé cuántos alcaldes por ahí y no han tenido, no el deseo, no. Deseo han tenido, lo que no han tenido son los recursos para hacer lo que tienen que hacer con el bacheo de las calles, con la limpieza de las calles, con el drenaje de las calles, en fin. Pero además, y ahí a todos o a casi todos
nos toca un poco, comerciantes, empresarios, simples transeúntes, es decir, que no creemos en la limpieza de nuestra ciudad capital. Tirar un vaso, tirar un plato, tirar una botella, es nada para muchas gentes, porque no tienen conciencia de lo que representa mantener una ciudad limpia. Y usted y yo, aunque usted no lo quiera creer, estamos obligados a mantener limpia la ciudad, como también a economizar el agua. Ambas cosas no las hacemos todos los dominicanos, cosa que debía ser ya cuestión de costumbre, de educación, de que usted no debe tirar una botella, no debe tirar un plástico, no debe tirar una basura, pero naturalmente todos se lo dejamos al gobierno. Y hay cosas que no son del gobierno, hay cosas que son del Estado y nosotros somos el Estado. Naturalmente el Estado lo representa el gobierno. Usted y yo somos responsables de muchas cosas de lo que está pasando en nuestra ciudad capital. Muchas personas no pagan ni siquiera la basura y entonces no quieren de que la ciudad se inunde. Tiran la basura donde quiera, solamente hay que ver cómo se ponen los ríos nuestros, el río Isabel, el río Sama, y cómo todo eso va al mar, porque hay de toda clase de sectores que no le importa la República Dominicana, no le importa la imagen de República Dominicana en el exterior, no le importa que venga aquí un transatlántico, un crucero lleno de turistas y tenga que devolverse o tenga que pararse fuera de donde debía hacerlo, porque está lleno de suciedad, el agua, el mar, los ríos, en fin. Son cosas nuestras muchas veces. Por eso yo creo que todos, de una manera u otra, somos corresponsables. Hasta usted llamarle la atención a alguien que cometa una de esas barbaridades de tirar una botella, de tirar un plástico, si usted no lo dice, si usted lo calla, en cierta medida usted se está convirtiendo en cómplice. O por lo menos denunciarlo por algún medio de comunicación. Desde el vehículo tal se lanzó una botella, un plato, todas cosas que aparentan ser sencillas. Pero si usted tira, diariamente usted tira vasos, platos, plásticos, en fin, y no los recoge, y no da buenos ejemplos, usted está haciendo un daño. No es al gobierno, el gobierno está ahí cumpliendo su mandato, le está haciendo un daño al Estado y por ende a usted mismo, porque usted es parte de ese Estado. Es decir, son dos cosas. Una cosa es el gobierno, que está por un periodo ejerciendo la función, y otra cosa es el Estado, que lo conformamos todos los dominicanos. Desde el más humilde hasta el más encumbrado funcionario, que en este caso es el presidente de la República, como el más encumbrado de los multimillonarios de este país, todos somos el Estado dominicano. Todos debemos velar por las cosas positivas en República Dominicana. Bueno, hay otras cosas que quisiéramos comentar porque somos amantes de la historia. Mes de septiembre. Y esto lo digo especialmente para aquellos que todavía viven y que vivieron esos acontecimientos o tuvieron que soportar esos acontecimientos que sucedieron en República Dominicana después de la muerte de Trujillo. Resulta que el día 5 de julio del año 1961 llegó a República Dominicana una comisión compuesta por 3 evangelistas, diríamos nosotros, del Partido Revolucionario Dominicano, y vinieron aquí realmente a abrir la trocha, a abrir el camino de la democracia. Don Ángel Miolán, don Ramón A. Castillo y don Nicolás Silva. Vinieron aquí y realmente hicieron lo que tenía que hacer, sembrar la semilla de la libertad, sembrar la semilla de la democracia, y por eso realmente el 20 de octubre del mismo año de 1961 llegó al país el profesor Juan Bosch. Desconocido en casi su totalidad en República Dominicana, sin embargo vino con un discurso que logró pues penetrar la conciencia, los cerebros de los dominicanos. Y el profesor Juan Bosch pues fue a unas elecciones después de haber sido torpedeado por muchas gentes, incluyendo la ultraderecha de nuestro país de la época,
y un sector de la Iglesia Católica, que eran quienes apoyaban que Bosch no fuera presidente de la República, y por eso se produjo aquel famoso debate entre el padre Láutico García, que ya falleció, y el profesor Juan Bosch, donde el profesor Juan Bosch le demostró a Láutico García que él no era marxista, que él no era comunista. Sin embargo, los voceros de la maldad se dedicaron permanentemente, desde que Bosch llegó aquí, a presentarlo como un hombre peligroso, como un agente del comunismo que venía aquí a trabajar para una segunda Cuba, todos esos disparates que se le ocurría a aquellos comentaristas de la época. Bosch gana las elecciones el 20 de diciembre del año 1962, teniendo que soportar todos los ataques habidos y por haber por personas que estuvieron con él en el exilio, pero que no querían que él fuera presidente de la República porque ellos no tenían la capacidad para ocupar el cargo de Juan Bosch. Solo uno tal vez tenía la capacidad de estar en el lugar de Bosch, que fue don Juan Isidro Jiménez Grullón, que también se involucró en algo que realmente tiró por el suelo todo lo que él había hecho. Desbarató con los pies lo que él había hecho con las manos, su oposición a Trujillo, su capacidad que tenía. Era un hombre mayúsculamente preparado. Sin embargo, fue de los que preparó algo que todavía los dominicanos estamos pagando o sufriendo las consecuencias de eso que sucedió. ¿Qué sucedió? La conspiración que se orquestó desde el 27 de febrero de 1963 hasta el fatídico 25 de septiembre de 1963, cuando se produjo el criminal golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch. La República Dominicana nunca había vivido un periodo de tanta libertad, de tanta democracia, de tanta honradez como se vivió como los que vivió en esos 7 meses, que gobernó el profesor Juan Bosch. ¿Qué pasó con ese derrocamiento del profesor Juan Bosch? Hablo para la juventud. Yo fui copartícipe en muchos de esos acontecimientos en favor de que Bosch fuera el presidente, en contra del golpe de Estado, después del golpe de Estado, en fin, estuvimos en esos acontecimientos. ¿Qué pasó con el golpe de Estado contra Juan Bosch? Aquel fatídico 25 de septiembre. Por eso, como estamos en septiembre, justamente querido hacer este comentario para la juventud que hoy ignora qué pasó en República Dominicana en el año 1961 y qué pasó en el año 1963 y qué pasó en el año 1965. Bueno, justamente ya dije que en complicidad con un sector de la iglesia de la ultraderecha de este país, apoyado por un sector de la iglesia, lo peor de la iglesia católica en ese momento, porque sabían lo que estaban haciendo, que era lanzar el pueblo a morirse a las calles, pues el gobierno de Bosch fue derrocado aquel tristemente recordado 25 de septiembre del año 1963. Señores, los que tuvimos la honra por un lado y la desdicha por otro de ver esos acontecimientos históricos, de participar en esos acontecimientos históricos, sobre todo contra los golpistas, los que vimos a un Manolo Tavares Justo cumplir el compromiso que había hecho ese mismo año, ese mismo 14 de junio de 1963 en el altar de la patria, cuando dijo que si la rancia oligarquía o la ultraderecha del país seguía conspirando contra el orden legalmente constituido, el 14 de junio sabía dónde estaban las escarpadas montañas de Quisqueya. Y así fue. Se derroca Juan Bosch se va al exilio, lo mandan al exilio a Juan Bosch o lo deportan en contra de su voluntad y empieza a prepararse lo que fue realmente el contragolpe contra el fatídico triunvirato, que fue juramentado el 25 en la noche de septiembre
de 1962. Fue juramentado. Eran 3, a la postre quedó 1, y aquello fue lo peor que le ha pasado a República Dominicana en cuanto a gobernantes se refiere. Pero ¿qué pasó con Manolo Tavares Justo? Que justamente para noviembre de ese año, 1963, se fue a las Manaclas, o se fue a las montañas. Crearon desde el 14 de junio varios frentes, se fueron a las montañas, y eso provocó, naturalmente, que fueran fusilados casi todos. Creo que se salvaron 2 o 3, si mal no recuerdo. Pudieron salvarse, 2 o 3, si mal no recuerdo. La mayoría fueron fusilados, entre ellos Manolo Tavares Justo, uno de los dominicanos más puros que hemos tenido nosotros los dominicanos en las últimas décadas, esposo de Minerva Mirabal, una de las 3 mariposas de Salcedo, que también fueron asesinadas el día 25 de noviembre del año 1960, cuando venían de ver a sus esposos presos en Puerto Plata. Manolo se fue a las montañas queriendo tal vez imitar lo que había sucedido el 1 de enero del año 1959 en Cuba, cuando Fidel Castro entró a La Habana triunfante, la revolución triunfante. Pero la situación no era lo mismo, porque ya los norteamericanos y la ultraderecha de nuestro país ya habían visto lo que pasó en Cuba y pensaron y difundieron hasta la saciedad de que aquí se iba a instaurar un régimen comunista, y por eso derrocan a Bosch, por eso asesinan a Manolo Tavares Justo. Es decir, hablo para la juventud. Yo invito a la juventud a que busque qué pasó en el 1961, qué pasó en 1962 y qué pasó en 1963 y qué provocó lo que a continuación, después de la pausa, vamos a contar a ustedes. El pueblo cuestiona hoy, diríamos, un programa muy especial. No me gusta hacer los programas solo por muchas razones, pero frente al caso que sucedió, que nuestro invitado no pudo asistir por razones muy ajenas a su voluntad, nosotros hemos querido pues aprovechar varias cosas y comentarlas en el día de hoy. Cuando hablamos de qué pasó en septiembre, ya le dijimos, el golpe de Estado contra Juan Bosch y lo que pasó después con Manolo para noviembre. Ahora, después de ese golpe de Estado contra Bosch y de lo que pasó en diciembre, bueno, en noviembre se fue Manolo a las montañas con sus jóvenes, lo asesinaron creo que 19 o 20 de diciembre del mismo 63, pero comenzó a surgir en nuestras Fuerzas Armadas un grupo que se oponía al gobierno o al grupo que desgobernaba el país en ese momento, que era el Triunvirato, representante de lo más conservador de República Dominicana, de la ultraderecha de República Dominicana, y naturalmente pues eso trajo como consecuencia que ese grupo de militares, denominado militares constitucionalistas, que buscaron la vuelta a la constitucionalidad, pues se levantaran en armas y depusieran al gobierno del Triunvirato, que solamente ya quedaba uno, los otros habían renunciado. El primero en renunciar fue don Emilio de los Santos, a raíz de la muerte de Manolo Tavares Justo y sus compañeros. Después renunciaron los demás, los que habían formado parte de lo que se llamó Triunvirato. Y resulta, señores, que esos militares pues actuaron como tenían que actuar en ese momento, y esperamos que nunca se produzcan más acontecimientos que los militares tengan que actuar, como sucedió cuando el 24 de abril de 1965, 24 de abril de 1965, fecha que no se debe borrar de las memorias de los dominicanos, porque para nosotros tiene un valor extraordinario, como lo tiene el 16 de agosto, como lo tiene el 27 de febrero, 24 de abril de 1965, pues ese día José Francisco Peña Gómez, que era el secretario general, tengo entendido, del Partido Revolucionario Dominicano,
a través del programa Tribuna Democrática que se difundía por la emisora Radio Comercial, aproximadamente 1:30, 2 de la tarde, pues hizo un llamado al pueblo dominicano para que el pueblo apoyara a los militares que se habían levantado y que habían hecho prisionero a la jefatura del Ejército Nacional. El pueblo se tiró a las calles en ese momento. A partir de ese momento el pueblo se tiró a las calles a apoyar a esos militares que habían depuesto, o tenían presos más bien, a esos militares que se oponían o que apoyaban al gobierno de Donald J. Cabral. Realmente esa tarde fue una tarde gloriosa en República Dominicana, sobre todo en la capital de la República, aunque el apoyo fue a nivel nacional, pero se sintió más en la capital de la República. Y Donald Reid seguía en el gobierno, amenazando con bombardear, con ametrallar, en fin. Sin embargo, tuvo que desistir y fue derrocado el gobierno de Donald Reid Cabral en horas, no de la madrugada, sino antes de las 12 de la noche. Fue derrocado y ya pues todo quedó en manos de las Fuerzas Armadas constitucionalistas o de los militares constitucionalistas. Ya para el día 25, pues la mayoría de las azoteas y las calles de Santo Domingo pues amanecieron con militares constitucionalistas que apoyaban el derrocamiento del gobierno de Donald J. Reid Cabral, y ni hablarle de los acontecimientos. El día 24 en la tarde, y iba a olvidar esto, el día 24 en la tarde, después que habla Peña Gómez, un grupo de locutores eminentemente patriotas, pues fueron y tomaron la emisora oficial y desde ahí arengaron al pueblo también, para que apoyara a los militares que habían hecho presos a los militares que apoyaban a Donald J. Reid Cabral. Bueno, fueron hechos presos esos locutores, encabezados por Luis Armando Asunción, Mario Báez Asunción, Luis Acosta Tejeda, Pedro Muñoz Batista, Jaime López Brache y no recuerdo más. Recuerdo esas personas. También estaba preso ese día, le hicieron preso a Nemén Nader, fue lo que amaneció preso en la policía esa noche, incluyendo José Francisco Peña Gómez. Sin embargo, pues al día siguiente, el 25, fueron puestos en libertad. Ya había renunciado Donald Reid Cabral y ya pues la capital de la República estaba ya en manos de los militares pro Constitución o pro vuelta a la Constitución, que era lo que realmente el eslogan que se tenía en ese momento. Pero sin embargo había un segmento de los militares encabezado por el entonces coronel, no era general todavía, Elías Wessing, que se había pues atrincherado, y ahí quedaron divididas las Fuerzas Armadas Dominicanas, que yo particularmente aspiro a que nunca más se vuelvan a dividir las Fuerzas Armadas Dominicanas. Nunca más, como que nunca más se produzca en República Dominicana un acontecimiento tan bárbaro, tan criminal, como fue el derrocamiento del gobierno constitucional, el gobierno democrático de Juan Bosch, el gobierno que produjo la constitución más avanzada que hubiese conocido República Dominicana. Fue derrocado ese gobierno. Sin embargo, los militares nuestros se dividieron. Eso fue a partir del 25 en horas de la mañana, y eso provocó lo que realmente nunca el pueblo dominicano debe olvidar: la tercera intervención norteamericana en República Dominicana. Y digo la tercera porque siempre se habla de la segunda intervención. No, ya por hoy la autopista de las Américas había llegado un barco que había ametrallado a unos dominicanos que estaban por ahí, y lograron penetrar a territorio dominicano. Eso fue en el año 1904. Pero resulta que se habla nada más de las dos intervenciones, la del 1916, la del año 1965, aquel fatídico 28 de abril del año 1965. Nosotros, y hablo de nosotros, hay muchos testigos: Euclides Gutiérrez, Cabito Gotró, dos bárbaros, dos
dos grandes luchadores por la libertad, por la democracia de República Dominicana en esos acontecimientos, están vivos, como está vivo, hay otros locutores vivos y periodistas también están vivos, entre ellos Luis González Fabra y otros más. Pues resulta que tomamos la emisora constitucionalista de nuevo, un grupo de locutores, hasta que nos sacaron del aire a nosotros, completamente del aire, dirigido aquello por Franklin Domínguez, que era ministro de Cultura del gobierno de ministro de Prensa y Cultura del gobierno de Juan Bosch, y estaban llamando a los exfuncionarios del gobierno de Juan Bosch, y Franklin Domínguez, bueno, llegó allí como llamado que se le hizo, con el llamado que se le hizo, y se encargó inmediatamente de ser él el jefe de prensa de Radio Santo Domingo Televisión, y un grupo de locutores, pues estamos ahí. Muchos pues en la noche salieron, el mismo 25, no volvieron más, porque empezaron también a lanzar todo tipo de armas contra la emisora oficial, hasta que nos sacaron del aire a nosotros. Y eso provocó algo que lo he dicho algunas veces, pero hay personas vivas, hay personas que son testigos de lo que voy a decir ahora, un poco dramático, aunque parezca chistoso, que cuando nos sacan del aire ya habían dinamitado el transmisor de H&Z que estaba en la María Auxiliadora, en la, en la José Fabrea, esquina Manuela 10, estaba ese transmisor de H&Z, lo tomamos Franklin Domínguez, que está vivo, Plinio Vargas Matos y Ercilio Veloz. Ya se escuchaban los tableteos de las ametralladoras del CEFA, la parte de Huachupita, los guandules, mejoramiento social, y optamos por irnos nosotros, dejar la emisora ahí e irnos de nuevo a buscar cómo podíamos salir al aire de nuevo en la emisora oficial, o sea, en Radio Santo Domingo Televisión. Volvimos, y gracias, por ejemplo, a dos técnicos que nunca podremos olvidar, Manolo Quirós, Pedrito Torres, pues pudimos sacar una emisorita de un par de kilos al aire. ¿Y saben ustedes dónde colocamos el transmisor? En un sanitario. Pusimos una tabla y se puso allí, y desde allí empezamos a transmitir hasta que llegó un momento en que ya no podíamos estar más allí, porque las tropas del gobierno de reconstrucción ya estaban avanzando para tomar la emisora oficial, y tuvimos nosotros que replegarnos hacia Ciudad Nueva o la zona colonial, donde estaba ya instalado Camaño. De manera que por eso hablo con autoridad, porque participé en todos esos acontecimientos. Todavía no se ven incorporados todos los locutores, sino algunos, y nosotros pues no fuimos de los primeros, porque ya la emisora había sido tomada, había algunos locutores ahí. De manera que esos acontecimientos se los he querido contar, narrar a grandes rasgos, saltando algunas cosas, para que la juventud dominicana vea, la juventud de hoy vea cómo se comportó la juventud de ayer, diríamos desde el 63, desde el 62 para acá, cómo se comportó la juventud de República Dominicana. No es que queremos nosotros que la juventud se comporte así, porque no queremos tampoco que se produzcan acontecimientos similares a aquellos que nosotros fuimos protagonistas. Tuvimos participación en ellos. Yo no fui protagonista principal en ninguno de esos acontecimientos, ni siquiera en la calle Espaillat, donde también estuvimos ahí el 20 de octubre de 1961, pero cuando yo fui ya todo estaba organizado, solamente esperábamos lo que se iba a producir a las 5 de la tarde, lo que se produjo, que ya huelga ya comentar. De manera que he querido a grandes rasgos utilizar que estamos en septiembre, y que ese septiembre tampoco lo podemos olvidar. Según no podemos olvidar ni el 27 de febrero, ni el 16 de agosto, no podemos olvidar el 24 de abril, no podemos olvidar el 25 de septiembre, aquella fecha, aquel día en cierta medida azaroso, fatal para los dominicanos, como fue el derrocamiento de Juan Bosch. Repito, para la juventud, el gobierno que produjo la constitución más avanzada, pero más aún, el gobierno más honrado que ha pasado por República Dominicana, más serio, más honrado, más democrático, esos 7 meses del gobierno de Juan Bosch.
Lo derrocaron porque él no quiso nunca que se metiera preso a ningún dominicano. No importaba que estuviera conspirando contra el gobierno legalmente constituido. De manera que a grandes rasgos le hemos narrado, le hemos dicho algunos acontecimientos que la juventud de hoy, lamentablemente, en un porcentaje muy elevado, lo ignora. Amigos, hemos llegado al final de nuestro espacio El Pueblo Cuestiona, producto de que nuestro invitado no vino por razones muy ajenas a su voluntad, pues tuvimos que hacer este comentario, este programa de algunos comentarios, sobre todo histórico. Hercilio Veloz estuvo con ustedes.